Sí, lo tengo. Ok. Ok. Creo que voy a bajar esta parte para poder compartir toda la pantalla. O que vamos hacer es hablar de esta fiesta que se llama Pesach, que empieza este viernes. Los dos primeros vídeos yo voy a hablar, o no yo, seleccioné esos vídeos para explicar un poco o que es Pesach desde el punto de vista del 1%, desde el punto de vista de nuestra realidad física, y después voy a concentrarme desde el punto de vista del 99% desde la realidad espiritual, no física. Pero para poder entender la relación de los dos, también es importante conocer y tener una idea de que se conmemora. Hablando de conmemorar, también déjame aprovechar este paréntesis. En general, las religiones, cuando se conmemoran una fiesta, se conmemora el hecho que ocurrió en esa fiesta. Si estamos conmemorando Pesach, vamos a hablar de conmemorar la salida de los judíos de Egipto. Si estamos hablando de otra fiesta, vamos a hablar de una acción que ocurrió. Desde el punto de vista espiritual, eso no es correcto. Desde el punto de vista de la Kabbalah, como del punto de vista del 99%, o que conmemoramos es el día de hoy, no que pasó 3.400 años atrás. ¿Qué significa? Hace 3.400 años atrás existió una cierta energía que generó ese evento. Pero esta energía existe hoy también, y lo que vamos a hacer es conectarnos con esa energía en el día de hoy. Significa, no estamos conmemorando la fiesta hoy, no una fiesta de 2, 3, 4 mil años o lo que sea. Entonces vamos a hablar, primero es un poquito 10 puntos sobre Pesach. Nuevamente está relacionado con la parte física. Después tengo otro vídeo también explicando eso y después entramos en la parte espiritual. La fiesta de Pesach conmemora un episodio sumamente importante en la historia judía, el Éxodo. Y por eso, aquí te compartimos 10 datos importantes sobre esta festividad. 10 datos sobre una fiesta que enaltece la vida y la libertad. Dentro del judaísmo existen los Shalosh Regalim, es decir, 3 fiestas de peregrinaje. En estas festividades, el pueblo judío tenía la obligación de visitar el templo de Jerusalén para realizar ofrendas a Dios. Las fiestas importantes en donde se hacía este peregrinaje son Shavuot, Sukkot y por supuesto Pesach. Para los judíos que viven en Israel, Pesach dura 7 días. Sin embargo, para los judíos que viven en el resto del mundo, Pesach tiene una duración de 8 días. Esto por la siguiente explicación. Incluso, la información sobre el inicio y el término de Pesach tardaba demasiado en llegar. Así que para evitar posibles errores de cálculo por los distintos horarios, se agregó para los judíos del mundo un día más. Y aunque los avances en la tecnología de hoy nos podría eludir de este problema, se quedó esto como una tradición que se mantiene hasta la fecha. Algunos de los cereales que se prohíbe comer en esta fiesta son trigo, cebada, centeno, avena, esteira. En su lugar, se come matzá, porque fue este panácimo lo que los judíos comieron al salir de Egipto, ya que en su prisa por escapar de la esclavitud, no les dio tiempo de dar fermento a la masa con levadura. Para evitar algún accidente y comer alimentos prohibidos durante Pesach, en las casas judías se debe de eliminar todo el hametz, es decir, todo alimento que fermente. También se recomienda utilizar platos especiales en esta fiesta para evitar restos de alimentos prohibidos que pudieron haber quedado adheridos a los utensilios. Los primeros 2 días y los últimos 2 días de la fiesta se consideran sumamente sagrados, por lo que se suspende toda actividad de trabajo para dedicarse en cuerpo, alma y mente
a santificar la fiesta de Pesaj. Durante el Seder, se lee la Agadá de Pesaj, libro que relata la historia de la salida de los hebreos de Egipto. La palabra Agadá viene del verbo en hebreo leayí, que significa instruir, y existen Agadot de Pesaj sumamente antiguas. Por ejemplo, esta Agadá que fue encontrada en la Genizá del Cairo y que data del siglo XII de la Era Común. Ya que estamos hablando del Seder de Pesaj, es importante mencionar que hay ciertos alimentos a los que los judíos están obligados a comer esta noche. Estos alimentos son seroá, beitzá, maror, jaroz, rapaz, hazer. Cada alimento tiene determinado significado. Durante el Seder de Pesaj se hace un pequeño juego para los más pequeños. Se toma la matzá utilizada durante el rezo y se esconde en alguna parte de la casa. Entonces, los niños deben de buscarla y quien la encuentre será el ganador. Este simple juego se hace con la intención de que los niños se mantengan despiertos y así puedan escuchar toda la lectura de la Agadá. La fiesta de Pesaj no solo es importante por la salida del pueblo judío de la esclavitud de Egipto, sino porque posterior a este hecho, los judíos pasaron 40 años en el desierto y durante este tiempo recibieron las tablas de la ley, el código moral que rigió la vida de los hebreos por los siguientes milenios. Hoy nos encontramos a 3.300 años de que los judíos fueron liberados, por lo que conmemorando este hecho, el pueblo judío convierte a Pesaj en el evento más antiguo recordado en la actualidad. Ok. Entonces, esa es, como comenté inicialmente, es una pequeña introducción, no desde el punto de vista espiritual, pero sí físico do que es Pesaj. Y el próximo video sigue. La fiesta de Pesaj Creo que es el conmemora un mismo. episodio sub. El siguiente video también son pocos minutos y también habla más desde el punto de vista físico y después entramos en el espiritual. Acá habla de la orden del Pesaj. Es muy importante. ¿Sí? Ok, déjame interrumpir. El Pesaj, vamos a ver los diferentes aspectos de la conmemoración del Pesaj, pero uno de los aspectos es que utilizamos un libro como este llamado Agadá, o también llamado Seder, que es que nos explica todo el proceso de que cómo vamos a celebrar el Pesaj. Y hay una orden muy específica de 15 pasos que también coloqué en este documento, que son los 15 pasos que hacemos cuando estaremos mañana acá en la noche de Pesaj. Y hay un cierto orden, y este video va a explicar esta parte de los 15 pasos, también desde el punto de vista más, digamos, religioso tradicional. Después vamos a hablar más del punto de vista espiritual. Pero para hablar de espirituales, quiero primero que entiendan desde el punto de vista físico o qué se hace. Entonces, acá les se concentra más en estos 15 pasos. Cada mesa.
שוחץ כרפס יחץ, מרוקו ושולחן עורך, כך מתחיל לו ליל הסדר, כל המשפחה סביב, כך יחדיו לפי הסדר, בחג הפסח חג אביב. איך יצאנו ממצרים, נספר מה שהיה, דם באש תמרות השמות, עם זרוע נטויה. איך יצאנו ממצרים, נספר מה שהיה, דם באש תמרות השמות, עם זרוע נטויה. שוחץ כרפס יחץ, מרוקו ושולחן עורך, שוחץ כרפס יחץ, מרוקו ושולחן עורך, שוחץ כרפס יחץ, מרוקו ושולחן עורך, שוחץ כרפס יחץ, מרוקו ושולחן עורך. שוחץ כרפס יחץ, מרוקו ושולחן עורך, כך מתחיל לו ליל הסדר, כל המשפחה סביב, כך יחדיו לפי הסדר, בחג הפסח חג אביב. איך יצאנו ממצרים, נספר מה שהיה, דם באש תמרות השמות, עם זרוע נטויה. איך יצאנו ממצרים, נספר מה שהיה, דם באש תמרות השמות, עם זרוע נטויה. Ok. Solo para que tengan una idea, esses 15 pasos generalmente empezamos cerca de las 8 de la noche, 8:30, y depende del rabino, depende del jefe de la familia, de donde se hacen esa cena, pueden demorar 2 horas, 3 horas, 4 o 5 horas. Es por eso nuevamente que hay ese mecanismo para que los niños se queden despiertos, porque cuando se hacen de una manera más completa, eso va hasta la 1 de la mañana, fácilmente. No va a ser así acá. Acá todos solicitan que el rabino lo haga un poco más rápido, pero es un proceso relativamente lento y completo. Ok, esto referente a la fiesta en sí, de cómo funciona. Nuevamente es la conmemoración de la salida de los judíos de Egipto. Pero ahora vamos ver desde el punto de vista espiritual. El primer punto importante para entender es que la palabra Egipto, desde el punto de vista espiritual, es un código. Y según el Zohar, Egipto significa nuestro ego. Eso quiere decir, cuando estamos hablando que conmemoramos la salida de los judíos del Egipto, significa que nos liberamos nosotros de nuestro ego. Otro punto importante para entender el ego. Yo no entré en esas clases, creo que con ninguno de los dos grupos aún. Pero si te recuerda, adelanté algo en la clase de ayer de que tenemos dos almas. Una alma positiva y otra alma con energía negativa. El ego es esa alma que tenemos con energía negativa.
todos tenemos una parte negativa dentro de nuestros cuerpos y siempre hay una lucha entre los dos. Y la idea de liberarnos del ego es que ganemos esta batalla contra nuestra negatividad. Y esa negatividad es algo que está dentro de nosotros. No significa que somos nosotros. Eso también es importante entender la diferencia. Nosotros somos esta materia y somos muchas veces, podemos considerar que somos también la parte divina. La alma divina es parte de nosotros. La alma negativa, que se llama ego, o como la Hasidut habla, que es la alma animal, es algo que está dentro de nosotros, pero no somos nosotros. Pero ambas almas siempre quieren controlar nuestro cuerpo, quieren ganar la batalla. Y es una constante batalla que es o que vamos a aprender en Kabbalah de cómo funcionan esas dos fuerzas, essas duas energias que temos internamente, e na hora que entendemos, podemos dar mais força ao lado correto. Então, se regressamos um pouquinho mais acá, o Pesach é basicamente a saída dos israelitas, dos judeus de Egipto, que foi basicamente através de líder que surgiu nesta época chamado Moisés. E há dois eventos muito importantes que também fazem parte da saída de Egipto. Uma é a abertura do Mar Morto, é parte do processo da saída de Egipto, e parte também do processo do Éxodo é a recepção dos conhecidos como os 10 mandamentos no Sinai, também faz parte e é parte do processo de comemoração do Pesach. Agora, algo que é interessante saber, que é parte que vamos tentar entender, é que muitos dos judeus, e isso está em la Torá, quando saíram de Egipto, que estavam presos por mais de 400 anos sem liberdade, depois que estavam com liberdade no deserto, no processo do Éxodo, pediram a Moisés para regressar a Egipto. Isso é algo que também temos que entender o que significa esta parte. E é o que vamos ver nos próximos slides. Então, uma das partes importantes entender que o ego, basicamente, o Egipto significa o ego humano. É uma metáfora para dizer que quando saímos de Egipto, quero sacar esse ego, sacar essa energia negativa, sacar essa energia de esclavitud que temos dentro de nós outros. E Egipto, então, é qualquer natureza que nos controla. Se eu deixo algo que nos controle, é algo negativo, significa que eu não estou em controle. Quando eu estou em controle, mesmo que eu cedo o controle, ou assumo o controle do meu corpo com essa energia positiva, eu tenho o controle. Quando o ego está em controle do nosso corpo, significa que estamos sendo controlados. E se estamos sendo controlados, não somos nós outros. Então, isso também é interessante entender, e essa é a relação, digamos, que temos de amo-escravo mais antiga. Esse é fenômeno, por exemplo, também, e perdona-me o exemplo, que é muito, se escutou muitíssimo em alguns casos com os sequestros em Colômbia, já que temos vários colombianos acá, em los quais existe o síndrome do sequestrado de alguma maneira, digamos, entre comillas, entender ou aceitar a pessoa que lo está controlando. Isso surge, não no início, mas quando o sequestro é demorado, tarda bastante tempo, existe esse fenômeno e foi documentado muitas vezes. E essas, novamente, é a relação muito similar do que passou também com os israelitas, os judeus, quando saíram de Egito, e quando estavam em liberdade, finalmente
queriam regressar a Egipto, queriam regressar ao opressor, a quem estava controlando todo o tempo. Isso é algo que existe em nossa natureza, e não somente agora, digamos, nos últimos dezenas de anos que existem vários fenômenos similares em los países que conhecemos, mas isso também está bem documentado em la Bíblia, na parte do êxodo deste povo desde Egipto. Um pouquinho entender o que significa este controle sobre o ego. É algo extremadamente extenso. Significa que estávamos aprisionados. Estávamos como prisioneiros desse nosso ego. Significa que estávamos escravizados. Éramos escravos em Egipto. Significa que estávamos dominados. Não tínhamos controle. Quem tinha o controle era o povo do Egipto, o faraó, digamos, ou sua estrutura de poder. Estávamos em cautivério, não estávamos presos, teníamos confinados em certas áreas. Éramos prisioneiros em os aspectos mais amplos. Estávamos encarcelados, não teníamos controle sobre nossas necessidades e estávamos presos completamente com a necessidade de eclipsando todos os sistemas sociais ou mecanismos de amigos. Novamente, nosso ego é um maestro, um verdadeiro diretor. O que quer dizer com isso? Uma da maneira que esse ego, ou essa alma negativa que está dentro de nós outros, para que ela possa assumir e controlar nosso corpo, ela tem que enmascarar-se como sendo uma boa pessoa, não como sendo a parte negativa. Ela nos controla o corpo com muitíssima inteligência. Muitas coisas que hacemos, lo hacemos creyendo que estamos fazendo correto, pero quem nos está controlando é essa parte negativa, essa parte da energia negativa. Vamos ter uma classe que vamos falar pura e exclusivamente do ego, de uma maneira bem extensa. A Kabbalah chama o ego com um nome muito forte, que, como está definido no Zohar, e o nome que ela utiliza é Satã. A Hassidut habla de uma maneira talvez um pouquinho mais suave em aparência, pero não quando começas a entender a essência. Habla que é a alma animal, e significa nossos instintos primitivos, que al final, se começamos a analisar, estamos falando do mesmo tema. É importante entender um pouquinho, apesar que o texto está extenso, pero perdona-me. Mientras fomos escravos em Egipto, os israelitas não foram responsáveis de sua própria vida. Que significa não tínhamos controle sobre nós outros. Éramos pessoas reativas e não proativas. Não é que eu não tenho responsabilidade, tudo que me passa na vida é culpa dos egípcios, não é minha. Era fácil culpar a los outros. Na hora que saí do Egito, na hora que empiezo a assumir a responsabilidade, já não posso culpar a los outros, já não posso culpar ao Egito. Agora, a culpa é nossa. Isso é um processo difícil de absorver, assumir a responsabilidade. E na hora que os judíos, os israelitas, começaram a assumir as responsabilidades, começaram a ter essa dificuldade e solicitaram volver ao Egito. Porque é muito mais fácil sempre perdona-me novamente, é o mesmo problema que temos, e eu me olvido, em um instantito já arreglamos. Já tienes las luces novamente.
É muito mais fácil para nós outros seres humanos culpar a um terceiro e não assumir nossas próprias responsabilidades. Significa todo o tempo que estávamos em Egipto ou bajo o controle desse ego, dessa força negativa, tudo o que passava é culpa dele. Nunca assumimos a responsabilidade, não era necessário, porque não teníamos controle. Na hora que saímos de Egipto, começamos a assumir o controle sobre nossas responsabilidades. Isso foi um processo difícil. É um processo em los quais muitas vezes está documentado na Bíblia de que solicitaram a Moisés a regressar. Quero regressar a Egipto, onde eu era prisioneiro, porque era uma situação muito mais fácil muitas vezes. Significa ter controle sobre nós mesmos não é algo fácil. Falamos de exercícios aí. Esse vai ser parte dos exercícios, tentar entender o que significa que eu assuma a responsabilidade e não do outro. Isso é algo, quando entendemos de uma maneira um pouco superficial, parece sencillo, mas na hora que precisamos estudar e profundizar o significado, é algo bem difícil. Novamente, quando não somos responsáveis, o que significa? Somos vítimas. Sempre, não é a nossa culpa, eu sou vítima. Ele foi o responsável e me afetou. Eu sou a vítima, não sou o responsável. Essa é uma situação em la qual é muito fácil para todos nós ponermos nesse papel. Qualquer coisa que acontecia nas etapas nunca era nossa culpa. É muito mais fácil ser uma vítima, um escravo, que aceitar responsabilidades ou dificuldades da vida. E significa, novamente, a hora que estamos em Pesach, o que hacemos é comemorar que temos o controle sobre nós mesmos, é comemorar que podemos ser proativos e não reativos, comemorar que não somos vítimas, e sim somos os dueños de nossas ações e somos os responsáveis de nossas ações. Então, o enfoque de vítima foi a verdadeira esclavitud em Egipto. O êxodo levou a uma verdadeira liberdade ou o controle sobre o nosso próprio destino. Significa, a partir desse ponto que comemoramos que agora não posso mais culpar a los outros. Eu sou o dueño de meu próprio destino. É isso que comemoramos em Pesach. Novamente, nas comemorações, como comentei, não é que estou comemorando que isso passou há 3.400 anos. Essa energia existe hoje. Temos que actuar dessa maneira. Durante Pesach, novamente, comemorar que podemos ter controle sobre o nosso corpo, que nós outros somos proativos. Deixa-me isso aqui, porque eu vejo que a luz aí estava apagada por algum motivo, e eu olvidei de prendê-la. Ok. Então, o êxodo nos levou a nossa verdadeira liberdade e controle sobre o próprio destino. Pero com a liberdade vem a responsabilidade. Nada é grátis. A liberdade é bueno. Todos sabemos que as coisas são boas, mas existe uma responsabilidade. E temos que entender qual é a responsabilidade que existe. E nessa era uma perspectiva. Novamente, ao início, quando os israelitas sentiram essa responsabilidade, sentiram novamente que foi incômodo. Era muito mais cômodo, novamente, tudo o que me passa é tua culpa. Não preciso pensar, não necessito reacionar, não necessito esforçar-me. É tua culpa. Culpa do outro, nunca minha. E esse é o significado espiritual detrás das repentinas queixas do desejo de volver a Egipto. Para os israelitas era muito mais fácil ser escravos e vítimas e culpar a todos os egípcios. Desta forma, os hechos estavam simplesmente fora do controle. Pero, na realidade, é esta: não há nenhum evento que esteja fora de nosso controle. Nenhum. O que vamos estudar em Kabbalah é que nós outros temos o controle. Tudo é causa e efeito. E sempre
siempre, siempre, siempre nosotros somos la causa. Y significa, no importa lo que pasa con nosotros somos los responsables. Nunca es un externo. Y no importa si es que tengo una gripe, Si es para bien o para mal. si es para bien o para mal. No importa si es una gripe, si tuve un ascenso en el trabajo, si tuve un paciente problemático, si llegué tarde a una reunión, si me está yendo bien en el matrimonio, si tengo problemas con los hijos, no importa qué nivel, siempre es causa y efecto y siempre nosotros somos la causa. Nunca es alguien externo. Novamente, la teoría parece sencillo. En la práctica, vamos también en esa parte de causa y efecto, es una clase dedicada para esto. Pero todo esto empieza. La energía esta está durante esta semana. Es esto que conmemoramos. Lógico, conmemoramos la salida del Egipto, pero lo que conmemoramos mucho más do que eso es la energía que existía cuando los israelitas o nosotros, el pueblo, empezamos a asumir nuestra responsabilidad, empezamos a controlar el ego, y que empezamos a ser causa y no ser efecto. O sea, las condiciones están dadas. Las para condiciones es ahora, esta semana. para salir de ese. Absoluto. Siempre, todas las fiestas, desde el punto de vista cabalístico, Ajá. o que tú conmemoras es el día de hoy, no Sí. atrás. Ajá. Porque cuando ocurrió esto, ¿por qué ocurrió esto? Porque en el cosmos, en esta semana, o en esta ocasión, en este evento, existió una cierta energía que facilitó la salida del Egipto. Dice que Esa ahora energía la misma- existe hoy otra vez. Ajá, La dice misma que más, energía, y que más puede ser. no entendí. Dice que en ese tiempo fue espectacular y que en este tiempo sería antes más. Es correcto, pero lo importante nuevamente es intentar entender que las fiestas, o que conmemoramos, es la energía que está disponible en ese momento. Eso es correcto en Shabbat, eso es correcto en Pesach, eso es correcto cualquier, el Rosh Chodesh, Luna Nueva, todos los eventos, o que conmemoramos desde el punto de vista cabalístico, es la energía que está disponible. Y básicamente lo que utilizamos no es tanto la palabra conmemorar, porque eso es mucho más relacionado a un evento que pasó mucho atrás. Lo que hacemos es nos conectamos. Porque si esa energía está disponible, lo que necesito saber es conectarme. Pero si yo no sé si la energía está ahí, yo no voy a hacer nada. Pero ahora que sé, que entiendo que esa energía está disponible en el cosmos hoy, de la misma manera que hace 3.400 años, lo que hago es tentar absorber esta energía para mejorar a nosotros mismos. Y es esto que hacemos con las diferentes fiestas, con las diferentes conexiones. Entonces es una visión un poquito distinta de la tradicional de una conmemoración de un evento. Pero es la mejor. Yo creo que sí, por eso estoy acá. No necesariamente todos piensan lo mismo, pero si me preguntas a mí, absolutamente sí. Claro que sí. Ok. Entonces, volviendo, en realidad no hay ningún evento que esté fuera de nuestro control. Sin embargo, nuestra naturaleza reactiva nos impide ver esa libertad y esa responsabilidad, porque nosotros somos seres reactivos. Si no aprendemos a controlarnos, nosotros en general, nuestra naturaleza es ser reactivo. Devemos ser proactivos e não reativos, pero para isso nós temos de entender e controlarnos. Porque a natureza, temos que fazer o esforço em contra de nossa natureza. Ok. O resto é algo talvez repetitivo. Agora, uma das grandes acciones que tenemos, perdóname, voy a aprovechar y mostrar acá, ya que estamos acá. Isso de acá es la matzá.
Es una especie de pan hecho sin fermento. Existen, déjame verlo si encuentro acá algún lugar, un instante. No encuentro. En ¿Que busca general, los cuadrados? No hay. Las cuadradas, exacto. en general, o que se compra en los supermercados, la parte más popular de la matzá es algo cuadrado, más o menos de ese tamaño, con una caja así. ¿Qué es lo que se compra en los supermercados? ¿Qué es la matzá que se hace de una manera industrial? 100% válida, 100% utilizáveis para estas fiestas. Pero essa de acá, que vamos utilizar amanhã, é uma especial que está hecha a mano, não é industrial. É o que se chama uma massa shumurá. Foi hecha a mano, seguindo todo o processo tradicional de... Desde la siembra hasta... Desde todo. É um processo muito estrito, muito rigoroso. Não vou entrar em todos os detalhes, só para que tenham uma ideia. Desde que se coloca a água para mesclar com a harina, hasta que isto se coloca no horno, não pode passar mais do que 14 minutos, aí em tempo mínimo. E dentro dos 14 minutos há várias fases, porque há que mesclar com a água, há que planarla, há todo um processo, cada um é dividido por tempos específicos, não pode ser qualquer tipo de tempo. Tem que ser com águas específicas, com harina específica, é muito, muito, muito controlado. Para ter, por quê? Porque, ao final, o que quero não é somente essa harina sem fermento, o que quero é essa energia que existe acá dentro. Isso, todos os alimentos têm energia, tudo que está a nosso redor é energia. E o que queremos sempre é essa energia, pero quero a mais pura possível, a mais bendita possível. E é um processo para isso, não é qualquer elemento tem o mesmo tipo de energia. Então, voltando, em Pesach não se come pão, porque o pão é fermentado. E nada que é fermentado está proibido durante Pesach. Então, se utiliza a matzá, que é isto acá. Apesar que está partida. Os cabalistas não ensinam que o pão é uma ferramenta poderosa. Vamos entender o que significa o pão. O pão é como uma antena para transmitir energia espiritual, e é por isso que é utilizada em los rituales de muchísimas religiões. Tem um poder o pão. Não é solamente para comer. Não é por coincidência que todas as diferentes, não todas, muitíssimas religiões, sempre o pão e o vinho têm poderes especiais. Há uma energia específica. No pão há uma energia. No vinho há uma energia. Sempre acá há vinhos. Sempre temos as copas para beber o vinho. E em Pesach tomamos 4 copas de vinho. Nesses 15 passos que vimos, há 4 copas de vinho. Não desitalianarlas, mas necessita beber algo das 4. Se queres beber, se lhe gusta, não há problema. Se te emborracha, bebe um pouquinho. É importante beber. Não necessita esvaziar a copa, mas sim beberla. Ricardo, En el video observaba que los niños también tomaban el vino. É correto, pero não te engane. Os ninhos tomam esse da cá, Ya, sem álcool. ya. E também está disponível para os adultos que não querem tomar. Tem o mesmo poder, também está hecho de uva, também tem todos os poderes energéticos que necessitamos, pero não tem álcool. Se pode tomar esse também. Eu, personalmente, não posso, porque sou diabético, isso tem demasiado açúcar para mim. Pero os niños tomam este. Okay. Ricardo,
por ejemplo, en mi caso, ¿yo puedo mezclarlos o no? Sí, ¿Puedo sí. tomar una copa de vino y después una de esas? Y tú puedes poner en la misma los dos Ok, también. ok. Sí, sí puede. El vino con el grape de uva, sí puedes mezclar. Otras cosas no puedes, sí, sí. pero eso de acá sí puede. Siempre se tiene que hacer el lavado de manos cuando se come pan o no. Pan. No. Ok. Ustedes, ¿Por qué se hace lavado de mano? Vamos a intentar entender. Hablamos de energías negativas. ujú, Está dentro de nuestro cuerpo. Esa energía, de alguna manera, cuando estamos en una área llena de bendiciones, esa energía se escapa, se puede salir del cuerpo porque está entrando energía positiva. De la misma manera, si tenemos esa sala a las escuras, como estaba hace unos 20 minutos atrás, a las 8, cuando cerró las luces. Si yo prendo las luces, la oscuridad desaparece. Y significa, no hora que entra luz, disipa la oscuridad. Eso es correcto desde el punto de vista espiritual también. Cuando entra la luz, la oscuridad, que es la parte negativa, se va. ¿Por dónde se va? Se va por los brazos y por las manos. Esta parte de las manos, la parte de las uñas acá, es el último lugar que se queda los restos de negatividad en nuestro cuerpo. Para estar seguro que toda esa negatividad se fue, es lo que ponemos la agua en las manos. La agua es bendición, es mercury. Tiene toda la energía de bendiciones. Y lo que hacemos es, con esa energía de bendiciones, sacar la energía negativa que tiene, que es a donde se queda en el último lugar en nuestro cuerpo cuando está en el proceso de salir. Por eso hacemos lavado de manos para estar seguro que estamos puros, que no tenemos más esa energía negativa en el cuerpo. Y cuando hacemos esto, no necesariamente con el pan, es correcto con el pan, pero es mucho más cuando hago bendiciones. Significa, cuando voy a hacer una bendición, quiero estar seguro que estoy puro. O también, cuando voy al baño, cuando salgo del baño, también se hace lavado de manos. Por temas similares, sin entrar en demasiados detalles, pero estamos hablando también de energías negativas, que se salen de nuestro cuerpo por otros métodos, pero es una energía negativa, son los desechos que tenemos en nuestro cuerpo que se escapan. Entonces, después de ir al baño, también se lava las manos y se hace una bendición. el Netilat Yadayim. Netilat Yadayim. Se hace un poco distinta cuando se hace se hace unas es 3 veces alternadas, las otras pueden ser 3 veces o 2 veces, una en cada mano. Ahí depende cuál es la Netilat Yadayim, se hace un poco distinto, pero el principio es el mismo. Ese es el último vestigio de la energía de nuestro cuerpo, porque esta energía se escapa por acá, y si quiero estar seguro que terminó de salir, lo pongo la agua, que es mercury, que es... como dice en inglés, español, ya me escapó. Agua es otra vez, es justo lo opuesto y me ayuda a limpiar ese resto de negatividad que tenemos. Interesante. Ok. Entonces, hablando del pan, retomando, entonces por eso nuevamente hacemos... no por el pan, pero sí por la bendición que voy a hacer con el pan. Que el lavado de mano no es relacionado con el pan, es relacionado con la bendición que hago, y el pan es un instrumento para hacer esa bendición. No solamente el de Shabbat, digo yo, por ejemplo, yo como el lunes pan que me sobró de esto. Entonces, si voy a comer ese pan, hago la bendición. Sí, Cada sí, vez que hago. Ok. sí, sí, absolutamente sí. Betsibá no es, estoy obligado, ¿verdad? ¿Perdón? Betsibá cuando se dice la palabra, y cuando dice, por ejemplo, en nuestro caso, que no es obligado, sino me es permitido, como se dice en hebreo. Igual. Ah, No, no. Creo que estoy... Después, cuando termine, me entra más ok. específicamente, pero si entendí correcto la pregunta, es igual. Pero puede ser que, por tu reacción, puede ser que no entendí correcto la pregunta. Entonces, Ok. después me la repites. ¿Ok?
Ok. La Kabbalah nos enseña que el pan también está ligado metafísicamente al ego humano. Que independiente de que esa energía existe, está ligado al ego. De la misma forma que el pan tiene el poder de expandirse con el fermento, de elevarse, nuestro ego también tiene esas mismas habilidades. Nuestro ego también se expande, también se alimenta y también se eleva, de la misma manera que el pan. Entonces, básicamente, ¿por qué nuevamente sin el fermento? Porque es un pan sin ego. Eso es la matzá. Desde el punto de vista histórico, hablamos que comemos el pan sin levadura, porque los israelitas salieron apresuradamente de Egipto y no tuvieron tiempo de hacerlo. Es correcto. Eso es desde el punto de vista literal. Pero como vimos, todo que ocurre aquí abajo en nuestro mundo, primero ocurre arriba. Arriba, desde la explicación espiritual, que ese es un pan sin ego. No tiene el ego, él no se infla. Entonces, la matzá es como un pan sin ego, un pan cuya la naturaleza egoísta ha sido eliminada. Ella no tiene esa energía negativa egoísta. Comiendo la matzá con la intención de con las meditaciones cabalísticas adecuadas, que son las brajot que hacemos, que hay de la matzá es la misma que del pan, que vamos a hacerlo, eso vamos a verlo mañana. Con las meditaciones adecuadas, recibimos el poder de desconectarnos de nuestro ego. Él nos ayuda, es decir, las acciones que hacemos nos ayudan en el mundo físico también. Tengo que tener la conciencia, tengo que tener esa visión espiritual, pero necesito hacerlo. No debe quedar solo en pensamiento, solo en la conciencia. Tengo que aterrizar eso, tengo que hacer una acción. Y la acción es comer la matzá y hacer las bendiciones. Okay. ¿Preguntas? Déjame aprovechar. Acá tengo un vasito con agua, si alguien quiere. Vi que ayer no lo tenía y había personas que querían, entonces lo preparé. Entonces, por favor, siéntose en libertad. Esas saleditas que ven son unas saleditas más. Cuando estabas hablando de las dos almas, estabas hablando del alma que es buena y el alma que es mala. Entonces después hablaste del ego, que es cuando salieron de Israel, y mencionaste que el ego era Satán. Ego es la alma mala. La alma mala. Y desde el punto de vista cabalístico, el nombre de esa alma ¿Cuál es mala el nombre? es Satán. Okay. Sí, porque inmediatamente me vino como, entonces es la evil inclination line. Es de evil inclination, absolutamente sí. Absolutamente sí. Yo tengo entendido que yo más bien lo pongo como energía negativa y energía positiva, porque cuando dice en los rezos, por ejemplo, uno dice, me has dado un alma pura, digo yo, como que hay una alma mala y una alma buena. Tenemos dos almas dentro de nosotros. ¿Dos almas o dos Por fuerzas? dos almas. Oh. Y tenemos más que dos también, pero para simplificar, Sí, por hoy, adicional, que, tenemos, por ejemplo, en Shabbat recibimos una alma adicional, por ejemplo, y hay otras oportunidades también. Pero para simplificar el modelo por ahora, tenemos dos almas. Una alma que es de energía positiva, perdóname, y una alma que es compuesta de energía negativa. Essa alma que é composta de energia negativa é essa que chamamos de ego, Yetzerará, Satã, alma animal. Dependendo do contexto, tem muitos nomes distintos. Mas estamos falando sempre do mesmo. E é algo que temos dentro de nós e que lo intenta controlar nosso corpo. E consegue boa parte do tempo. Mas temos que entender isto para entender como ele nos controla e entender como não permitir que lo controle. Perdón, Ricardo. Entonces mi pregunta es,
cuando se habla del Satán cabalísticamente, de alguna forma se está hablando del mismo Satán, que me imagino que es Satanás, que la gente cree que es una entidad fuera del cuerpo. Digamos que Hollywood, como la misma manera, diferentes libros religiosos hicieron un dibujo de una imagen de Satanás, que es alguien que tiene un tridente, tiene corte. Isso es una imagen. ¿Ah? Isso es Hollywood. Esto desde el punto de vista cabalístico, desde el punto de vista judío, y si entramos desde el punto de vista de la esencia del catolicismo, también es correcto, la esencia, estoy hablando 1500 años atrás, porque eso evolucionó muchísimo y no quiero entrar en esos detalles. Pero estamos hablando del mismo, pero estamos hablando que eso es una energía o una alma que está dentro de nosotros. Que de la misma manera que la alma positiva muchas veces se habla de un ángel, tampoco no tiene nada a ver con esto. La alma divina, la alma positiva que tenemos de nosotros, es una chispa divina, es parte de Dios que está dentro de nosotros. Pero ese Satán no es que lo hemos creado nosotros, con son las palabras y con las cosas. Esa es una manera que, cuando Él controla a nosotros, sacamos palabras que no deberíamos hacerlo. Y significa, Él está en control de nosotros en ese momento. Cuando decimos palabras erróneas, cuando Y mostramos... creamos fuerzas negativas. Absolutamente, absolutamente. Y esas son las que nos controlan. ¿O qué nos controlan? Sim, sim e sim. É um ciclo. Em primeiro lugar, essa força negativa está dentro de nós outros, chamada ego ou chamada Satã. Vamos chamar ego por hora para não entrar tanto em polêmicas de terminologia, porque estamos falando do mesmo, então falamos do ego. Este ego é uma energia negativa que está dentro de nós outros. É uma alma, é uma das duas almas que temos. Essa alma nos controla. E muitas vezes nos força a tomar ações negativas, quando ele tem o controle sobre o nosso corpo. E quando hacemos uma ação negativa, enviamos fora de nós outros, em direção a outras pessoas, essa energia negativa. Quer dizer, é correto que ele está dentro de nós outros e nos controla, mas também é correto que essa energia saia de nosso corpo e vá para outras pessoas. Por exemplo, el mal de ojo é uma maneira de essa energia negativa sair de nosso corpo e ir em direção a outra pessoa. Quem está controlando, e nesse momento, é o ego. Pero ele é uma energia que está dentro de nós outros, da mesma maneira que é uma energia que com as ações que hacemos, sai de nosso corpo e vai ao universo, vai para algum outro ponto. Entonces, cuando nosotros decimos, por ejemplo, me siento incómoda por tal lugar, tal persona, tal resto, porque tiene como una energía pesada, qué sé yo. O sea, esa energía, o sea, tiene más fuerza la energía negativa que la percibe uno, de ese lugar, o esa persona, Tenho que tomar cuidado com... se me permites, Sí, claro. se me permites, déjame analisar. Déjame sacar um instantito, hacer isso. Um instantito, interromper acá la... Eu vou, com seu permiso, analisar o que hablaste. Em primeiro lugar, se estamos em um entorno negativo, nossa alma vai sentir esta incomodidade. 100% correto. Temos a capacidade de perceber estas energias que temos e sentirmos incômodos. Da mesma maneira que o dolor é uma reação que temos no corpo para poder, que nos indica que algo está passando que está incorreto, porque se não sentíssemos o dolor, o dano que poderia ser nosso corpo poderia ser enorme. Quer dizer, isso é uma sensação correta e positiva de sentir esse dolor. E significa sentir, ter a percepção que estamos em um entorno que tem energia negativa, é algo muito positivo. É 100% válido, e quem nos ajuda a sentir essa energia negativa não é o ego, é a outra alma.
É uma maneira, novamente, de nos defender nosso corpo, de dar um alerta de que algo não está bem. Esse é um ponto. O outro ponto é como reaccionamos. Se eu transmito que não me sinto bem, esta maneira que estou transmitindo isso é a energia negativa que estou transmitindo afuera. Agora, independente que eu senti isto, na hora que expresso, estou transmitindo energias negativas. Isso significa que temos que tomar muito cuidado como reaccionamos. Porque podemos reaccionar com toda a boa intenção, mas não necessariamente estamos transmitindo algo positivo. Há que tomar cuidado. Não significa que não devo sentir, mas tenho que sentir e reaccionar. Pero reaccionar tendo o controle de nós outros. E o controle não significa tirar isso afuera. Muitas vezes, algumas situações pode ser que sim, pero 99% dos casos, não. Hay que hacer una oración más bien para Isso vamos falar de los 4 passos entre as reações reactivas e proativas. Isso vai ser uma das classes que vamos falar especificamente disso. É algo muito importante e Kabbalah, outra vez, faz um estudo bem detalhado dessa parte de nosso comportamento. Ricardo, siempre se menciona el tema del alma, pero definir el alma no es fácil muchas veces. No sé si se puede definir como energía. Que pues es algo intangible, algo no físico, algo... A energia também é intangível. Claro. Pero tu não tens nenhuma dificuldade de entender que quando tu pones tu dedo no enchufe, tu recebes um choque. Isso é fácil de entender, apesar que é intangível. Não quero dizer que essa é a minha resposta, pero o que quero dizer com isto que algumas coisas intangíveis temos a capacidade de entendê-las e outras não. O amor temos capacidade de entender. É completamente intangível também. Cuando hablamos de cuerpo, alma y espíritu, ¿de dónde viene? Acá tu estás utilizando uma conotação muito cristiana, ou não sei se é cristiana ou católica, aí me falha um pouco o meu conhecimento. Pero essas 3 divisões, desde o ponto de vista cabalístico, é só a 2. Ya, Alma sim, corpo sim. Hasta aí chegamos. ya. Pero sim, aí estou de acordo contigo que nós outros estamos acostumbrados a solamente aceitar, entender o que podemos tocar. É muito mais fácil. E quando não temos a capacidade de tocar, quando é algo intangível, é muitíssimo mais difícil. Estou de acordo. Não há dúvida com isso. Pero algumas coisas somos capazes de entender mesmo que é intangível, porque aprendimos desde que crescemos, desde que nascemos. O niño, antes de que colocou a mão no enchufe e sentiu esse golpe de tocar em los 110, tu pode explicar ao niño 20 vezes, 200 vezes, não ponga os dedos aí, hasta que ele ponga e sinta de que realmente não deve hacerlo, ele vai ter a sensação essa é a curiosidade, ele não vai entender isso, hasta que ele sinta fisicamente o dano. Nós outros somos assim também, não somente os niños grandes, nós outros também temos muitas vezes dificuldades de aceitar coisas que estão mais allá de nossa percepção natural. Saúde. A alma pode ser uma delas. Eu pretendo dedicar uma das classes especificamente para falar a visão cabalística do que é a alma.
pero o que puedo adelantar es que hay muchísimos estudios científicos que ya comprobaron que existe una alma dentro de un cuerpo. Y estudios científicos que demostraron que un cierto cuerpo, minutos antes de falecer, tenía un cierto peso, y una vez que partió de ese mundo, su peso cambió. Algo pasó. No está definido qué es alma, pero algo pasó y hubo un cambio que por diferentes aspectos físicos se puede demostrar. No significa que con eso se demuestre el alma. Podemos entrar en muchas discusiones, es correcto. Pero cada vez más la área científica está aceptando de que existen muchas cosas que son difíciles de probar y están siendo aceptadas. Depende de nosotros querer entender esto o no. Pero es un tema controversial, entiendo. De la misma manera que la reencarnación también es otro tema que se puede dar una respuesta muy sencilla. No conozco a nadie que regresó que me pruebe realmente qué pasó. Puede ser, otra vez. Hay maneras, si la persona está cerrada a aceptar, va a encontrar todos los argumentos de cómo negar. Si la persona está abierta o tiene ciertas dudas, va a estar mucho más receptiva a tentar entender que existen cosas que no podemos tocar y que sí existen. Yo intentaré explicar desde el punto de vista cabalístico qué significa la alma. Por ahora solamente toqué, porque hay muchos temas, está muy relacionada con Cabala, es 100% de acuerdo. Pero, si quieres, podemos utilizar la idea de que son energías positivas y energías negativas que tenemos dentro de nosotros. Y esto también científicamente está probado que tenemos un aura, que tenemos realmente energías positivas y negativas. Ahora podemos entrar en discusiones. ¿Qué son esas energías? También se puede probar por ahí que hay esa energía. Y hay dos tipos de energías, como mínimo. Pero hay dos, hay energías positivas y negativas, porque las auras se pueden fotografiar de diferentes colores, que sería la manera de identificar el tipo de energía. Científicamente también hay demostraciones, pero estoy de acuerdo, son áreas que podemos entrar en muchas discusiones, porque no es algo que podemos tocar, es algo que podemos entender más fácilmente. Nosotros estamos hechos de una manera que ponemos de una manera más natural en duda todos estos conceptos. Es normal. Nosotros somos hechos de esta manera. Y tiene un motivo. Si tú entiendes por qué estamos hechos de esta manera, tal vez va a ser más fácil entender el por qué. Sí, digamos, yo considero que para poder tener como un objetivo la espiritualidad, se requiere, lógicamente, el concepto del alma tenerlo muy claro y a su vez poder poner en práctica lo que con el alma se hace. Utiliza el concepto de energías positivas y negativas. Dentro de mí tengo las dos energías. Lo que quiero es que la energía positiva controle mi cuerpo, no la negativa. Por No eso era le que yo hacía hago... esa aclaración de que cuando dice dos almas y esto, como que no estamos acostumbrados así. Entonces, Dos energías. ajá. Más adelante, disculpa, fue un error de mi parte de entrar con esa terminología. Tienes razón. Pero utilizas el concepto de que tenemos dos tipos de energías dentro de nosotros. Nosotros hablábamos era de el cuerpo y el alma. Que el cuerpo es la energía negativa y el alma la energía positiva. O sea, el alma está más relacionado con lo espiritual. Y lo otro, así es como... El alma.
Sí, no. Sim, exato, sim e não. Certos, como sempre nunca uma resposta absoluta. ¿No? Sí. Nuestro cuerpo Y, no. y muchos No, aspectos. no, el alma está relacionado más con lo espiritual. Vamos ver. Vamos a empezar. Ok. Tenemos dos energías. Esquece el tema Sí. del alma. Tenemos dos tipos de energías dentro de nosotros. Una energía positiva Ajá. y una energía negativa. Una energía que quiere hacer el bien y una energía que quiere ser más reactiva y no tan proactiva. Tenemos esas dos energías dentro de nosotros. Y nuestra idea es entender esas dos energías y intentar que quien controle nuestro cuerpo sea esa energía positiva. Es correcto que de alguna manera nuestro cuerpo está más relacionado con la energía negativa. Es correcto. Pero no puedo definir que el cuerpo es la energía negativa. No lo es. Pero sí, la energía negativa controla mucho más de nuestro cuerpo que la energía positiva. Por eso está más relacionado. ¿Ok? Hablemos de energías. Y cuando yo hablo de algo, por favor, hágame la corrección diciendo, dejemos eso para más adelante, hablemos de energías. ¿Ok? Ok. ¿Quieres? Déjame regresar con la pantalla, que tenemos algunos slides adicionales. Sí. Déjame ver, creo que es acá. Sí. Quiero compartir este. Ok. Entonces, ese slide ya tenemos visto. Ok. Parte del proceso, parte del Pesaj también es las 10 plagas. Desde el punto de vista espiritual, eso está muy relacionado con las 10 dimensiones o las 10 sefirot. Ambos son números 10 y ambos tienen alguna razón para compartir ese mismo número. Novamente, acá, si queremos, la Kabbalah explica que en la realidad esto significa que requieren 10 explosiones de energía para limpiar las 10 niveles de negatividad. Y que esses 10 niveles de negatividade, novamente, são parte dessa energia negativa que temos com nós outros. E que uma vez que eliminamos esses 10 níveis de negatividade, alcançamos uma liberdade de nosso ego, quer dizer, estamos livres desta carga negativa. Vou tentar leerlo acá. Segundo o calendário da Kabbalah, na noite del Pesach se abre uma ventana de oportunidade. Isso significa há uma certa energia que está disponível nesse dia. É isso que falamos como ventana de oportunidade, podemos entender desta maneira. E essa porta não se abre outra vez, de repente. De repente, quero dizer que esse dia, não de repente que não tenho controle, que ocorreu de repente, sim, eu não sei. Essa energia, essa porta está disponível neste momento. Então, se temos a capacidade de sair de nosso ego, esse é o trabalho espiritual que hacemos durante Pesach, sair de nossos medos, de nossas inseguridades. Significa todos os medos e inseguridades também é processo em los quais trabalhamos para tentar eliminar. Esta abertura foi criada há 3.300 anos, novamente, quando ocorreu o êxodo de Egito, quando os israelitas foram liberados da escravidão.
Esta liberdade, essa energia apareceu com um único propósito, criar uma reserva de energia para todas as futuras gerações, de forma que podem aceder ao poder de liberdade de nossas próprias vidas. Significa, o que comemoramos é que temos, ou deveríamos ter, o controle de nosso próprio corpo. Que não somos escravos. Pero não somos escravos não significa novamente estar bajo o látigo de alguém, pero sim somos escravos de essa energia negativa que muitas vezes controla nosso corpo. Ricardo, la ventana, la oportunidad se abre solamente para aquellos que estén aquí celebrando o en cualquier lugar el sede, o se abre para todo el mundo. Para todo o mundo. Essa energia está disponível. Para que lo sepan. Pero, se essa energia está disponível e tu não sabes que essa energia está disponível, ela vai passar de largo por ti. Pero não significa que não está aí. Pero sim está Lo disponível importante para es todos. Compartirla con otros. Mire, este día se celebra esto, pero no sé qué. Pero sobre- Esa energía está disponible en base a una ciclicidad. Sim, absolutamente sim. Mais adelante vamos entender os diferentes ciclos da vida, pero há ciclo de 24 horas, de dia a noite, muito bem definido, ciclo da semana, extremadamente bem definido, ciclo do mês, que são 4 semanas e um pouquinho, que é o ciclo lunar, o ciclo anual. Existem muitos ciclos. E essa energia sempre se renovam em esses diferentes ciclos. qué bueno, Absolutamente qué sim. bueno saber eso. De pronto una clase que- Podemos, sim, Ah, sim. E, sim, isso tenho. Me recorda depois, me escreve por WhatsApp, porque tenho que apontar, porque essa não lo tenho preparada nas lâminas, pero posso hacerlo. claro. Los diferentes ciclos, absolutamente. Outra coisa importante, também falando de la parte científica, está claríssimo para todos os físicos que a energia nunca desaparece. Na hora que a energia está, ela não desaparece. Ela pode passar de um lado ao outro, pero nada se cria e nada desaparece. Los mismos átomos que formavam moléculas de todas as diferentes composições que teníamos há 3.300 anos, existem hoje. Não se generaram novos. São os mesmos. E acá, vou poner simplesmente algo como uma dúvida. Se os mesmos átomos existiam na época de Moisés e existem hoje, não desaparecem, os átomos não se criam nem desaparecem. Eles se transformam, sim, pero não desaparecem. Nosso corpo é feito de átomos. Por que morremos? Se os átomos não morrem. Porque muere lo más. Não vou contestar. Quero só fazer a pergunta, para que pense durante a semana. Se transforma. De que maneira? É correto, pero de que maneira? Como en la práctica son energía, entonces van a otro punto. Digamos que un ejemplo, En la recta. Está mais nesse lado. sí, digamos, un ejemplo es que lo físico, pues tiene cierta textura y ¿por qué? Porque está energizado y al, digamos, perder esa energía, irse a otro lugar, los átomos pues, se transforman. Ok, te dou a resposta. Está muito cerca. Segundo a Kabbalah, a energia positiva é uma energia de união.
La energía negativa es una energía de separación. Todo el tiempo que nuestros átomos están unidos, estamos vivos. Cuando los átomos se alejan, hay separación, morremos. Y si entiendes eso físicamente, tú vas a ver lo que la muerte es un distanciamiento, es una falta de unión que existe. Es un aspecto, hay muchos otros, no vamos a entrar, pero la energía de unión es una energía positiva y una energía de separación es negativa. Y la separación nos conlleva o que nosotros definimos en muchos casos como muerte. Es la separación. Y una muerte espiritual también es la separación. Y es contrario ao que estamos acá, por ejemplo, todos unidos. Todos unidos tenemos una energía positiva. Cuando estamos cada uno por nuestros lados, con separación, generamos una energía muy distinta. Que si interpretamos el concepto de vida o de muerte, está relacionada a la muerte. Desde el punto de vista espiritual, pero está muy relacionada también con el punto de vista físico. Que tenemos hablado hace unos minutos. El tiempo es como una rueda que gira. La libertad que tuvimos a nuestra disposición hace 3.300 años vuelve cada vez en esa fecha exacta. Es un ciclo. Los hechos que ocurrieron no pasan en nuestra vida como los trenes de mercancías que van y no regresan. Nos movemos en esa rueda del tiempo mientras esta gira, volviendo a visitar los mismos momentos cada año, 100% ciclo. Lo único que cambia son la parte externa, el decorado, la estación que fue renovada, fue pintada de un color distinto, pero es la misma estación que pasa, somos nosotros mismos. Y ese decorado distinto es lo que nos crea la ilusión del tiempo. De una vida diferente, pero es el mismo ciclo que pasa. Me pidieron para terminar cerca de las 9 la clase. Yo tengo algunos otros slides. Voy a acelerar un poquito. De una manera simbólica, en todas las mesas tenemos un platito como este, con 2, 4, 5, 6 áreas. São as 6 espécies, cada uma com uma simbologia especial. E o que tienes neste lado é a relação disto com o árvore da vida. O sétimo dia de Pesach tem outra energia muito importante, muito específica, que é a abertura do Mar Rojo. Isso ocorreu no 7º dia de Pesach. Tampouco não é coincidência, tem que estar aí. E nesse dia, desde o ponto de vista cabalístico, se criaram e se generaram as energias do que é conhecido como os 72 nomes de Deus. Hablando um pouquinho de tecnologia, ou de que maneira foi criada os 72 nomes de Deus, podemos ver que há 3 párrafos en la Biblia, que empieza con Éxodos 14, 19, que son, cada uno tiene 72 letras. Y si yo coloco las 72 letras, esta primera acá que se llama Vav, es esta, la segunda es Yud, esa letra chiquitita, la segunda es Yud, la tercera es Samer, que es esta, y así va los 72. El siguiente párrafo, 14 y 20, tiene otras 72 que también se coloca en una disposición un poco distinta. El tercero es el 14 y 21, también son 72 letras, también se coloca de una manera distinta. Y a partir de ahí se puede montar con las
3 tablas anteriores, de alguna manera, não quero entrar em todos os detalhes porque vai me tomar um pouquinho de tempo, pero dessa maneira se criam 72 combinações de letras. Essas 72 combinações de letras são conhecidas como 72 nomes de Deus, em los quais cada uma tem uma energia muito específica. Todos son del libro de texto. Como? Todos son del libro de texto. E são seguidos, são 3 párrafos seguidos. 3 párrafos seguidos, 14, 19, 20 e 21, que cada um tem um texto com 72 letras. E na hora que, perdão, na hora que lo monto de uma maneira específica, que tenho acá explicado nessa tabla, que não quero entrar com todos os detalhes de explicação, mas está nessa tabla, eu creio com isto esses 72 nomes. En el Humash cabalístico, no lo que tenemos acá, también hay, cuando hay esos párrafos, se explica de uma maneira muito explícita como se hace, como se lo monta los 72 nombres. Pero lo importante para ahora es que esses 72 nombres não são exatamente nombres, são uma combinação de 3 letras. Significa, eu não leio isto como uma palavra, eu leio como o nome de cada uma das letras individuais. Yud, Yud, Lamed, Vav, Rei, Vav, Yud, Rei, Tav, quer dizer, o nome de cada uma das letras. E cada um tem uma energia específica e se utiliza para meditações de uma maneira específica. Tenho este livro que explica cada um dos nomes. Um pouco mais adelante. Cada um dos nomes, a explicação do que é e a meditação que se faz. Isso é uma energia que tem e que está muito relacionada com Pesach, porque a abertura do Mar Morto foi o 7º dia de Pesach. Não menos importante, é uma das músicas que há no Sidur que leemos todos os Shabbats, que é Az Yasir Moshe, que é la Shirat HaMayim, é el Cântico del Mar, que é também que nos envia e nos traz a energia que estava disponível com a abertura do Mar Morto. E uma delas, ao final desta canção, também tem Yud, Yud Lamed, que é uma das 72 nomes de Deus, que é deixar ir. Essa é parte da energia que existe nesta meditação e neste rezo específico. E acá já entro muito mais em outros términos, pouco mais profundos, que não quero entrar em tanto detalhe. Era muito mais para dar um exemplo de algo que está relacionado com a abertura do Mar Morto e que está relacionado com os 72 nomes de Deus, e que é uma das maneiras que, desde o ponto de vista cabalístico, agora entrando não na parte de introdução, como estamos falando acá, pero em classes muito mais avançadas, é explicar todas as diferentes meditações ou conexões que hacemos, que está sempre, levamos em consideração todas as diferentes mensagens ocultas que tem dentro de cada uma das diferentes conexões. E creio que com isso terminei esta introdução, um pouquinho de falar de Pesach, solamente para recapitular. Os primeiros 2 vídeos expliquei um pouquinho fisicamente a nível de como vai ser, qual é a ideia, qual foi a origem. Y se tiene que hacer los 2 días, el primero y el segundo, en el mismo orden. Muitas pessoas comemoram só o primeiro dia, outras comemoram os 2 dias. Sugiro que, como mínimo, seja um dia. O segundo é opcional. Desde
mi tradición, el ejemplo, déjame solamente cerrar acá. El ejemplo, si yo pongo como ejemplo la manera como yo hago, la primera cena siempre hago junto con el entorno espiritual, o cabalista, o sinagoga, lo que sea. Y la segunda noche yo lo hago en familia o con amigos. Es decir, yo siempre voy las 2 noches, pero con 2 ambientes distintos. Pero esto es yo. Lo que sugiero es la primera noche sí, la segunda es opcional. Y mañana, algunos de nosotros van a estar acá. Si podemos sentarnos juntos, yo tengo este libro que es La Gadá de Pesach, que es esos 15 pasos explicando, y aquí que yo tengo ya desde hace muchos años, todas las notas de cuál es la conciencia, o que debemos hacer en cada uno de los diferentes pasos, y yo puedo explicar un poquito o que acá não foi possível, não era a ideia, acá já é um nível ainda mais profundo que não entramos nessa classe de introdução, mas explicando a consciência que devemos ter em cada um dos diferentes 15 passos. Novamente, tudo está relacionado com a consciência. Não é solamente sentar-se e comer, porque vamos comer bastante, há muita comida, mas esse não é o objetivo. Isto é parte, é importante também, temos que desfrutar, mas temos que desfrutar sabendo que estamos fazendo algo espiritual, e não como gula, não é desfrutar dos nossos desejos carnais, e sim de um desejo de que tenho que alimentar-me, tenho que passar bem, tenho que estar bem nutrido para poder fazer meu trabalho espiritual. Eu necessito isto. Y no lo opuesto. Y por ejemplo, como para dar un ejemplo, por ejemplo, una intención, digamos, en un paso, ¿cuál sería? ¿Qué dice ahí? Repita la pregunta, disculpa. Dice que en cada paso que vayamos a hacer mañana, hay una intención para eso. Y por ejemplo, como que hizo uno meditar un nombre de Dios, o como, por ejemplo, en la primera copa, la masacre es lo más importante. Primeiro, vamos verlo de uma maneira genérica. Não sei quem é, depois contesto. Muitas delas é entender o que significa este passo, quer dizer, tem a explicação da consciência, tem os rezos que tienes que fazer, que não sei se vamos fazer todos acá, isso depende do rabino. Ele seguramente vai querer fazer mais rápido, porque a maioria das pessoas acá não tem muita paciência e vão quererlo que hace mais rapidamente, e há que respeitar a todos. E há algumas bendições específicas. As bendições tem que hacerlo, não importa se queres ir rápido ou não, tem que hacerlo. Pero hay muchas otras partes que son lecturas que no necesariamente tienes que vamos posiblemente saltar, pero yo ya lo hice el año pasado, también la primera noche acá. No, creo que el año pasado no hicimos. Estaba en el medio del COVID, no hicimos. Pero el año anterior, o hace 2 años, esses 2 últimos anos de COVID foram completamente atípicos. Não me recordo exatamente o que hicimos, o que não. Creio que 2020, 2021, não, agora 22. Pero os anteriores, não me recordo. Sei que foram mais rápido. Quando eu fazia isso no Kabbalah Center, terminamos em torno das 2 da manhã. Se bem me recordo, acá terminamos em torno das 11 da noite. Significa 3 horas mais rápido, e para ser 3 horas mais rápido, há muitíssimas coisas que têm que saltar. Mas não importa, se tu tens a consciência correta, não importa. É mais importante, novamente, volvendo à unidade. Estar junto com as pessoas, compartilhar juntos. A unidade é importantíssima. Se não lo haces completo, não
hay tanto problema. habrá tiempo. Habrá tiempo. Es mucho más importante la unidad, siempre. Pero en todo caso, acá tengo desde hace muchísimos años, nuevamente los platos, cada uno de los diferentes platos con la relación del árbol y de la vida. ¿Ah? Siempre, siempre. Pero cada año que lo hacemos, yo aprendo cosas nuevas. Por un simple motivo. Yo soy otro. Pasó un año. Quien se modificó soy yo. El libro continúa mostrando los mismos textos. Pero nosotros somos distintos. Nosotros estamos en un nivel distinto y leemos, interpretamos cosas que nos pasaron desapercibidos los años anteriores. Y esa Gadá es cabalística. Esta es cabalística. Yo tengo una Gadá, pero es así. Los pasos, los 15 pasos son los mismos, pero la Gadá clásica solamente habla de las bendiciones de los retos, no habla de la conciencia. La conciencia tú vas a encontrar solamente acá. A pesar que, nuevamente, es la misma fiesta, sentamos y comemos los mismos elementos, hacemos las mismas bendiciones, lo que cambia es lo que tenemos acá dentro, nuestra conciencia. Y se tiene en cuenta mucho la sefirot, ¿verdad? La Kabbalah sí, Exacto, pero acá generalmente no. no. Es Un instante. importante. Cuando hablo acá quiero dejar claro un punto para no entrar en conflictos. Esta sinagoga es de Chabad. Chabad es una línea del judaísmo la más extensa que existe. No sé qué proporción, no lo sé, pero debe estar entre 70 y 80% de los judaísmos, personas más, utilizamos la palabra que no me gusta para explicar, más religiosas, 70-80% son de Chabad. Significa es la mayor de lejos por detrás de cualquier otra. Segundo lugar, nuestra comunidad de acá es una comunidad de viejitos. Es una realidad. Estamos en una comunidad de 55 plus. Los únicos niños que vienen acá son los hijos del rabino. Ahí tenemos un poco de alegría, un poco de niños. En general no tenemos, no es una comunidad típica Por de eso se cualquier... llama John. Eso es un poco anecdótico. Sí, exacto. Somos Es que no todos mejor. jóvenes de espíritu. Sí, exacto. Eso significa muchas cosas de los rituales que se hacen ahora, mucho más desde el punto de vista religioso acá dentro, está adaptado a esta comunidad. No voy a decir que es correcto o incorrecto, pero es adaptado a esta comunidad y está perfecto de esta manera. Eso es como todo. Todas Como las todo. comunidades se adaptan de acuerdo al tipo a la edad. Es correcto. Donde hay jóvenes, bueno, Es se van distinto. a cosas de Ahora, jóvenes. Yo, de la misma manera que estoy transmitiendo estas clases a ustedes, yo también estudio, también tengo mis maestros, también estudio en diferentes lugares. En uno de ellos, yo voy a estudiar en un Chabad, no acá en Weston. Yo viví en Weston 15 años. Acá estoy hace un poco menos de 3. Pero en el Chabad de Weston yo voy todos los martes por la noche a estudiar algo que se llama Tanya. Tanya es la visión cabalística de Chabad. No. Porque hay varias visiones cabalísticas. ¿O no? Sí. No exatamente visión, talvez a palavra que eu utilizei de visões cabalísticas não é correto, pero há várias linhas, Okay. talvez não tanto visões, porque as visões todas são a mesma, pero há diferentes linhas O em los cuales interpretación. Porque poderia la ser Kabbalah mais.
ser una misma, ¿no? Porque viene del Zohar o algo. La Kabbalah es la misma. Ujú. Todas, yo coloqué en unas láminas del inicio, después si quieres lo retorno. Yo recomiendo 4 líneas de Kabbalas. Yo estudié principalmente una, que es del Kabbalah Center, por más de 15 años. Los últimos 5 años estoy mucho más relacionado con el Tanya, que es la visión hasídica de la Kabbalah. Y la coincidencia es enorme. Pero, mismo que la coincidencia es enorme, si yo miro eso de acá, si estoy mirando de este lado o mirando de este lado, mismo que estoy viendo la misma cosa, estoy viendo algo un poco distinto, dependiendo del ángulo que lo veo. El Tanya ve la Kabbalah de este ángulo, el Kabbalah Center ve de este ángulo. Ambos son correctos. Ambos, si tú empiezas a analizar, el fondo es el mismo, pero la manera que tú lo visualizas, la manera que tú lo haces, el hincapié, los puntos principales que tú focalizas. Si yo lo miro por acá, yo focalizo más a este y menos a este. Si miro por acá, yo focalizo más a este y menos a este. No significa que ese existe o este no. Significa que estoy mirando de un ángulo un poco distinto. En el Tanya, el estudio es lo que estoy haciendo, que es los primeros 32 capítulos. Es un libro también grande. Se habla solamente de las 2 almas del ser humano y el conflicto dentro de nosotros de esas 2 almas. Es esto que estoy estudiando por tercera vez. Y cada vez que estudio, aprendo cosas nuevas. Estoy estudiando desde septiembre y ya estamos desde septiembre, estamos en abril, hicimos 10 capítulos. Son varias clases por cada capítulo. Es very deep. Pero esa es una visión. Y es muy interesante, pero estamos un poquito, quiero primero seguir con esa parte de explicar un poco la base, que era o que es lo principal. Acá hice un break y expliqué un poco de la fiesta. Salté muchos temas para hablar de las fiestas, pero era una oportunidad, porque eso de acá solo va a regresar dentro de un año. Entonces, quería aprovechar y explicar la visión de esta fiesta desde el punto de vista de la Kabbalah. Las próximas semanas retomamos los ciclos normales. Me recuerda que tú hablaste de la... ¿Te hablaste? Quería explicar. Ah, hoy sí. No, tú me hablaste de un tema que querías... Ah, sí. De las 2 almas. No, no era eso. En la otra clase que le dije, Paulina. No, hoy tú hablaste de un Hoy. tema que yo pedí para que me recordaste. Sí. Como ves, era necesario recordarme que ya me olvidé. Era de las 2 almas. ¿Cómo así? No, era otro. Fue otro tema. De las 2 almas dice que sí voy a hacer esa clase, esa la tengo más preparada, pero era otro tema que tal vez si yo no lo apunto me olvido. Sí, esto es, infelizmente pasa. Ok, entonces, agradeciendo a todos ustedes que nos estaban acompañando en remoto, agradecer a quienes están acá también por compartir con nosotros. Y agradezco la oportunidad de poder explicar un poquito más los detalles de esta conexión, o si quieres de otro punto de vista de esta fiesta. Y era simplemente aprovechar la oportunidad porque esta es una energía que está acá y significa, mismo que no entiendan en profundidad, pero es importante que entiendan que esa energía de libertad, la energía de controlar nuestras energías negativas, la energía de poder ser más activo y menos proactivo, más proactivo y menos reactivo. Toda esa energía está en esta semana. Y significa que si queremos enfocarnos y hacer un trabajo con nosotros mismos, es
Estos son los temas que debemos enfocar en esta semana, porque esa es la energía que está disponible esa semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes también. Queda un mensaje muy claro relacionado con el ego. Con el ego. Por eso vamos a entrar más en detalles con él. Mira, Gracias. yo no manejo, yo no tengo carro y necesito que alguien Si hiciera quieres. una misma de llevarme a mi casa, que vivo aquí Mucho Con gusto. mucho gusto. ¿En qué? Ok, perfecto. en New Hampshire. Ya. No sé exactamente la ubicación, pero Yo le puedo Tú nos decir. dices, sí, sí. Con todo gusto. Ok, Gracias. yo voy a cerrar esa transmisión. Gracias a todos ustedes y nos vemos el próximo miércoles nuevamente. miércoles. Gracias. Gracias. Ok, perfecto. Y ustedes el próximo jueves. El jueves y el miércoles también. También. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Raquel. Ah, No, pero Sí, sí. cuando tenga. Ok. Ella me Ok, déjame verlo. Muchas gracias, Ricardo. Ah, Mira lo que yo me demoro para-